Secretario General de Comisiones Obreras, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué se puede hacer para paliar, porque ya evitar es imposible, una destrucción tan masiva de empleo como la que estamos viviendo que no tiene precedentes en nuestra historia? Yo creo que hay que tener una premisa clara. La evolución de la situación económica va a depender de la duración de la situación de crisis y de emergencia sanitaria y de cómo se vayan dando los pasos de reactivación de la economía, pero siempre sometidos a esa prioridad de minimizar los contagios, de evitar los colapsos sanitarios y de reducir la cifra de muertos. A partir de ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar de que este tiempo destruya el menor empleo posible y destruya las menores empresas posible. Y en eso estamos trabajando desde Comisiones Obreras, en eso estamos intentando impulsar medidas como la de los ERTEs para evitar la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo y de inyectar muchísima liquidez al tejido productivo, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas y a las personas autónomas, para evitar que esta distorsión entre los ingresos y los gastos que están teniendo se lleve por delante empresas y, por tanto, empleo. En primera instancia, tratar de hacer lo posible y lo imposible por evitar despidos. Señor Sordo, le tengo que preguntar cómo fue ayer la reunión, porque hubo ayer reunión telemática, gobierno, agentes sociales, es decir, ustedes, también la patronal. Permítame un minuto, Coello, ¿la patronal cómo está? Se mostró bastante contundente y dura con el gobierno. Dijo que los malos datos del paro son en parte responsabilidad de la política gubernamental por detener la actividad económica. También pidieron medidas para las empresas, dice la patronal, que no paran de cerrar. ¿Qué le parece la posición de la COE? No sé si ayer esas diferencias se notaron en esas conversaciones desde Moncloa. No, la verdad es que ese tipo de razonamientos en ningún momento se hicieron por parte de COE ni de CEPIME, entre otras cosas porque evidentemente creo que nadie puede decir que lo prioritario no es hacer frente a la emergencia sanitaria y que si hay que ir a restricciones de movilidad y de actividad económica, pues habrá que ir para tratar de salir cuanto antes de este atolladero. Los datos del desempleo de ayer son dramáticos, eran previsibles, el sindicato los había pronosticado el día 26 de marzo, dijimos que había un riesgo serio de que entre 1 millón y 1.250.000 personas se fueran al desempleo. Han sido 900.000 los cotizantes que han dejado de cotizar a la Seguridad Social entre el 12 de marzo y el 31 de marzo, pero son cientos de miles los empleos que no se han destruido gracias a las medidas que tomó el gobierno de acuerdo con sindicatos y organizaciones empresariales, porque son millones los trabajadores que están ya afectados a ERTEs y que por tanto no se han ido a la calle. Junto a esto, como digo, medidas de liquidez e ir preparando el plan para la reactivación de la economía, que desgraciadamente va a tardar todavía unos cuantos meses. A ver, el gobierno está ahora mismo en ese debate. Yo creo que hay una gran mayoría, que el presidente está en la línea de prolongar el confinamiento, la cuarentena, posiblemente hasta mayo, pero hay otro debate. ¿Qué hacer con la actividad económica? Claro, es una destrucción terrible el tener la economía a lo mínimo y a lo esencial, es tremendo, pero también está claro que, según los científicos, salva vidas humanas. Claro, es que hay que definir las prioridades. Es decir, si en este momento lo prioritario es amortiguar de una vez la curva de contagios para evitar que se nos sigan colapsando en los próximos meses los sistemas de salud, pues es evidente que es lo que hay que hacer. ¿Esto es compatible con una actividad económica, digamos, al ralentí, para evitar que las industrias se nos arruinen, porque las industrias que paren no vuelvan a reabrir, o porque es imposible paralizar absolutamente la industria? Pues están así como que se está haciendo. Por tanto, en fin, tampoco saquemos las cosas de quicio. La situación es muy delicada, la situación es muy grave, pero la reactivación o no reactivación de la economía, no nos engañemos demasiado, no va a venir determinada por si estamos 3 días más a este nivel de actividad o 5 días menos. Va a venir por cómo y en qué ritmo salimos de la situación de confinamiento general y de cómo evolucionan también otros países del mundo, porque España puede estar en una fase de salida de esa V o de esa U económica que pronostican muchos economistas, pero va a haber otros países en la misma dinámica. Es decir, cómo va a evolucionar Italia, Alemania, Francia, Estados Unidos o Brasil. Pues claro, son muchas incógnitas. Claro que nadie tiene la solución.
Estamos hablando de una pandemia sin ningún precedente. Estamos hablando de una situación económica sin ningún precedente. Los datos de paro de ayer no se ha conocido nada igual nunca en la historia de este país desde que hay estadísticas, ¿no? Por tanto, vayamos haciendo lo que podemos hacer, es decir, someternos, lógicamente, a la prioridad de la emergencia sanitaria y mientras dure esta situación, tratar de salvaguardar todo el empleo y todas las empresas que sea posible e ir pensando en ese plan de reactivación donde, lógicamente, las políticas que se adopten desde Europa van a ser absolutamente determinantes porque ningún país por sí mismo va a poder hacer frente a una situación sin ningún precedente como la que estamos viviendo. Eso, me queda una pregunta. Permítame un minuto, pero ahora más. José Sierra, representante del Ministerio en directo, analizando los datos del día. Se mantiene constante en los últimos días, incluso hay alguna comunidad que ese número está ya disminuyendo. Y esta misma tendencia es la que estamos observando en los casos de UCI. A día de hoy han fallecido 10.935 personas en total desde el inicio de la epidemia y son 932 respecto al día de ayer. Por otro lado, el total de personas dadas de alta es de 30.513 en el día de hoy, lo que supone un 26% del total de los casos que han sido notificados. Por mi parte, nada más como resumen de casos, y le doy la palabra en primer lugar a Carlos Pérez Martínez, que es director del gabinete del Jefe de Estado Mayor de la Defensa. Gracias, Pepa. Buenos días. El esfuerzo de las Fuerzas Armadas hoy está desplegado en 291 localidades a lo largo de todo el territorio nacional y consiste en 8.261 militares. 12:59, no está hoy el Jefe de Estado Mayor de la Defensa. Vamos a preguntar por qué está su jefe de gabinete. Unai Sordo, ¿ha conversado esta mañana, ha tenido esa reunión con Pablo Casado, el líder del Partido Popular? Sí. ¿Cómo ha ido? Bien, bueno, hemos contrastado un poco las cosas que estábamos haciendo desde el sindicato, desde el marco del diálogo social. Yo le he trasladado la necesidad de que España vaya pensando en un gran acuerdo político, en un gran pacto de Estado. Creo que es absolutamente necesario para esa fase de reconstrucción en la que vamos a tener que hablar de muchas cosas, y yo le pediría al Partido Popular, al conjunto de partidos, altura de Estado, altura de miras, porque entre otras cosas, lo decía en el final de la anterior pregunta, creo que de cómo resuelva Europa esta crisis, de cómo apoye o deje de apoyar las situaciones de debilidad enorme que se nos van a generar a países como España, como Italia, pero seguramente también como Francia y como otros, va a ir en juego la legitimidad del proyecto europeo para muchísimo tiempo. Creo que si Europa no da una respuesta adecuada, el deterioro de la legitimidad de la Unión Europea es irreversible, y ahí creo que hay que tener una posición de Estado, y le he instado también a que la mantenga el Partido Popular como principal partido de la oposición. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, ¿unos nuevos pactos de la Moncloa, un espíritu, una metodología parecida sería el momento, sí o no, para según su opinión? Un pacto de Estado que tiene que englobar a fuerzas políticas, a la mayoría de fuerzas políticas, y desde luego a los agentes sociales. Yo creo que es necesario reconstruir el empleo, impulsar la actividad económica, hablar de política salarial, pero hablar de política fiscal también, hablar de qué servicios públicos necesita en el futuro un país para sacar consecuencias también de algunas de las cosas que estamos viviendo. Y ya digo, no se trata de acelerar los tiempos. Lo primero es la pandemia, lo primero es evitar el colapso de la sanidad, lo primero es proteger a los trabajadores que están en primera línea de fuego para proteger y para salvar vidas, y que a veces lo están haciendo sin los materiales de protección suficientes. Esto es lo primero, esto es lo que urge, pero vayamos pensando en esa fase segunda que tiene que ver con la recomposición de la actividad económica, con la recuperación del empleo y con la recuperación de las empresas, que van a pasar por muchísimos problemas en los próximos meses. Y no olvidar, y con esto termino, los colectivos que, pese a las medidas de protección social tomadas en las últimas semanas, siguen sin ningún tipo de cobertura. Gente que ha perdido el empleo, gente que ha perdido la prestación de desempleo o que no puede acceder a ella y que ahora mismo no tiene nada. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Toda la suerte del mundo. Un abrazo. Venga, hasta luego, gracias.